todos. En esta ocasión tengo el placer y el orgullo de poder entrevistar a un excelente profesional y amigo, sobre todo, al arquitecto Daniel Arana Ríos. Esta conversación, porque más que entrevista es una conversación, va a fluir sobre su experiencia profesional, su vida profesional. Mi estimado Daniel, ¿cuál es tu alma mater? ¿De dónde naces como arquitecto? Bueno, de la Universidad Nacional de Ingeniería, la única universidad en el Perú que tenía un curso de arquitectura, pero que no se llamó Universidad Nacional de Ingeniería hasta el año 55, año en que por ley se creó, se convirtió el Colegio Nacional de Ingenieros, la Escuela Nacional de Ingenieros, que era la que daba diplomas de arquitecto, pero decía tal persona tiene derecho a tener una profesión de ingeniero en la especialidad de arquitectura. Así eran los títulos hasta el año 55. El año 55 ya se tiene una ley que crea el Colegio de Arquitectos y por lo tanto el Departamento de Arquitectura, que era el que funcionaba en la Universidad Nacional de Ingeniería, que también se creó también, por primera vez se llamó Universidad Nacional de Ingeniería, el título de arquitecto, el título profesional pasa a ser arquitecto y el Departamento de Arquitectura pasa a ser Facultad de Arquitectura. Eso todo se realiza en el año 55. Yo pertenezco a la primera promoción de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad Nacional de Ingeniería, porque había cambiado de nombre. Fue la primera promoción que se graduó y en la cual los títulos se otorgaron como arquitecto. Ya no Sí. hubo ingeniero en especialidad de arquitectura. O sea, quienes conocí después para trabajar con ellos, que también lo puedo relatar, eran pues graduados en el en la Escuela Nacional de Ingeniería como ingenieros en la especialidad de arquitectura. A Ya, qué pesar bien, de que doble orgullo. habían estudiado arquitectura, pero les daban ese título. Fuera Ya. de eso, la Universidad Nacional de Ingeniería era la única universidad en ese tiempo que enseñaba arquitectura. Y para decirte más, la primera promoción que terminó ese año 55, de la cual yo fui integrante, estaba compuesta por 21 personas. De las 21 personas, 6 personas eran extranjeras, 5 venezolanos y un colombiano. Los venezolanos por razones políticas se trasladaron y acá los recibió. eh, bueno, en esa época nuestro decano, el decano pasa a ser decano también, el director del departamento era Fernando Belaúnde. Así que él fue el primer decano que tuvimos, es parte de la historia del Perú, es Fernando Belaúnde, ya lo sabes, y fue además nuestro profesor, y bueno, pues nuestro decano. Y hay una fotografía, no sé, te habrá llegado, muy interesante, que parece que soy el único que lo conserva de mi promoción, porque lamentablemente algunos han fallecido no hace mucho, otro fue al extranjero y no ha regresado. Y bueno, quedamos seguramente de la promoción, a pesar de que nos graduamos juntos, quedamos pues quizás 3 o 4 de la promoción en el ambiente ahora viviendo, ¿no? Con la ayuda de Dios. Arquitecto, Así y que una pregunta, ¿cómo fueron sus inicios como arquitecto cuando usted se recibe, cuando usted ya sale pues a la vida pública para poder servir a la ciudad? ¿Cómo cuando encuentra usted la receptividad del arquitecto que no había sido muy conocida, ¿no? no tenía absolutamente nada. No, cuando yo terminé arquitectura ya era conocido en cierta parte del ambiente de arquitectos. ¿Por qué? Porque estuve la experiencia de trabajar cuando termino el segundo año de arquitectura. eh, Llega el verano y bueno, yo digo, pues ya aprendí algo de dibujo,
tentaré con quién trabajar, y tuve la suerte de conseguir trabajar aproximadamente un poco más de 2 meses en el estudio de Richard Malakowski. El estudio de Richard Malakowski, ojalá que esté Richard, con el cual nos hicimos amigos después, era su padre el que estaba ahí, el Richard Malakowski viejo, el original Richard Malakowski, y tuve la suerte de dibujar para él algunos detalles de ventanas y puertas para una institución administrativa del Seguro Social que se estaba proyectando en la Avenida Grau. Así que trabajé directamente con don Richard, porque a Richard se le llamaba Richard, y el hijo don Richard. Creo que también el hijo de Richard Malakowski Sí, también también es se llama arquitecto, sí. Richard. Y Así así, es, así es, bueno, así es, así es. Así bueno, es. trabajé ahí un par de meses. Bueno, después vino nuevamente los estudios. ¿Es posible comparar la vida proyectual de esa época con la de ahora? No, no creo. No Ya. creo, porque, por ejemplo, había que tener cierta habilidad para manejar el lápiz para que la línea saliera recta. Los detalles en algunas de las oficinas se llegaba con los detalles como planos necesarios para la construcción, pero no planos que fueran de papel de calidad y que el dibujo fuera un dibujo muy terminado. Se dibujaba a lápiz, me acuerdo el famoso lápiz Ujú. HB, no había portaminas, no había grafos, entonces se dibujaba a lápiz sobre el famoso papel mantequilla, que en esa Sí. época era mejor calidad que la que tenemos ahora. Todavía hay papel mantequilla, pero no es de buena calidad. Era un papel mucho más transparente. Ujú. Más blanco. Y se Sí, sí, dibujaba, sí. por supuesto, los planos principales en el papel Canson. Claro. Arquitecto, y dentro de eh, sus proyectos emblemáticos, porque tiene varios proyectos emblemáticos, ¿cuál es el que más le ha causado satisfacción eh, en el proceso del diseño, en el proceso de la obtención de una licencia y en el verlo plasmado físicamente? Bueno, indudablemente que cuando uno comienza, los proyectos son pequeños. Ujú. Por más que sean buenos proyectos, pueden ser pequeños. He comenzado a tener proyectos importantes. Después importantes, me refiero en el doble aspecto de expresión y de volumen, cuando para mí, después de Petroperú, porque Petroperú era un edificio tan complejo que nunca se había enfrentado, yo por lo menos, ni tampoco mi colega Walter había enfrentado proyectos tan grandes. El Petroperú es un edificio que tiene 50.000 metros cuadrados. Eh, Fuera de eso, la complejidad de las funciones que había que interconectar pero eso no fui yo solo, fue con Walter, y Walter era pues un arquitecto con una mayor experiencia que yo. Yo considero que el proyecto Estrella, a pesar de no ser un proyecto muy, muy saltante en cuanto a sus dimensiones, el edificio de Diners. Y Ujú. todo el mundo incluso me ha hablado del edificio de Diners. ¿Cómo nació el edificio de Diners? A pesar de cuando llega Petroperú, cuando se hace Petroperú, ya se estaba en plena construcción, el acabado iba a ser definitivamente concreto expuesto. Un solo edificio de concreto expuesto se había hecho. Lo había hecho Miguel Rodrigo en una plazuelita en el Callao. Pero no era un edificio grande, no sé, creo que era un edificio del Banco de la Nación. Pero no, Petroperú ya era otra dimensión, eran 50.000 metros cuadrados en un proyecto, era la primera vez que había, ¿no? Así que bueno, cuando dijimos va a ser concreto expuesto, simplemente dijimos concreto expuesto, pero el concreto expuesto puede ser de varias calidades.
como se vino después, porque yo fui un estudioso del concreto expuesto para los edificios. Comencé a hacer yo mismo el concreto expuesto, poner yo mismo mis condiciones de concreto expuesto. Entonces apliqué el concreto tableado en tablitas de 10 centímetros, como encofrado, y hice lo que es el concreto bronco. ¿Conoces el concreto Claro, bronco? claro que sí, claro. En las columnas inferiores del volumen principal, puse el concreto bronco con unas columnas que tenían las aristas medio inclinadas. Le hice un proyecto a una empresa que trabajaba para la televisión que se llamaba Cine 70 en Surco. Es un proyecto también hecho en concreto expuesto que quedó muy bien, pero hay que acercarse por el lado de la avenida, de la carretera central, de la carretera al sur y en la parte de Surco. Un terreno que era un triángulo perfecto y salió bastante bien, bonito el edificio. Creo que también es algo que me agrada, creo que es algo que he logrado bien. Esas dos, tanto Diners como este Cine 70, considero que es una bonita expresión. Lo logré, son algo así como pensar en una esculturita, ¿no? Un último Sí, trabajo sí, ¿conoces el edificio de Southern? De sí, Southern claro, claro. Ya, ese trabajo para mí después de Diners, es más perfecto. Ese trabajo sí se hizo con una experiencia en la cual se tabuló, se diseñó el encofrado. O sea, el proyecto para hacerlo en concreto armado se contaba cómo se iba a hacer. Ese famoso concreto martelinado, que es el concreto que paseas y después le das con una martilla, ese también fue un invento que se hizo con Petroperú. Bueno, yo hice eso, pero todo el encofrado lo, lo, este, lo dimensionamos y lo estudiamos, se dibujó el encofrado para que saliera perfecta la superficie. Se trabajó con tablas y filetes, no tablas, sino estos famosos triplays que se usaban de 1 pulgada como encofrado, y se pasaban los pernos de un lado a otro. Bueno, ese me parece que como acabado de concreto es el que subsiste y que está en mejores condiciones. Es un conjunto que quedó bastante Sí, bien. sí, sí, sí. Fue otra de mis obras que también fue producto de después de Petroperú, pero al poco ratito de Petroperú. Arquitecto, y una última pregunta. ¿Cuál sería el mensaje que le daría usted a los jóvenes arquitectos que se están colegiando, que ya se graduaron y ahora entran a formar parte de esta sociedad ya del Colegio de Arquitectos? ¿Qué Bueno, nos podría decir? el mensaje que me transmito, que sean perseverantes, que traten de aprender más, que, lo que no puedo pedirles es que, que dibujen mejor, ni nada, porque ahora todo lo hace esa máquina. Lo principal es estar conforme con lo que tú produces. Hay un momento en que no se puede porque hay la exigencia del, del, del cliente y hay la exigencia de los reglamentos, pero que traten de lograr lo mejor posible y no den por hecho que el primer boceto está bueno. Deben darle y darle vueltas, tratando de beneficiar al cliente y de beneficiar al que va a ocupar Arquitecto, lo creado. muy agradecido por su tiempo, muy agradecido por darnos sus experiencias, enseñárnoslas. Qué bien, qué bien. Daniel, ha sido un placer volver a verte y Muchas conversar gracias a ti, contigo. Beto, más bien. No, Te al agradezco contrario. mucho el haber pensado en mi No, persona no, por supuesto respecto que a sí. esta entrevista. Sí, Ojalá pueda ser útil. hay tantos Ojalá amigos de antes que se han ido y otros que los recordamos con mucho cariño, pero sus obras han quedado y poco a poco los iremos revalorizando nuevamente para que no se pierda el encanto de la arquitectura, el gusto de lo que es la arquitectura. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias a ti, gracias, deseamos Beto. éxitos
y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias. Gracias, claro que sí.